Muy buenas tardes a todos. Nuevamente nos da mucho gusto verlos una semana después de nuestra anterior sesión. Sean bienvenidos a la cuarta jornada de este segundo seminario de diseño, sustentabilidad y vida cotidiana, en el que continuamos revisando el tema el impacto del diseño en la vida cotidiana en el siglo XXI. El día de hoy contamos con la presencia de nuestros ponentes, la maestra Mónica Rodríguez Alonso por la FES Acatlán, el maestro Héctor López Bracho por la UAM Azcapotzalco y el diseñador gráfico Alejandro Méndez Jiménez también por la FES Acatlán. Adicionalmente, contamos con la presencia del maestro Esteban Piña Pérez, jefe del programa de diseño gráfico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Muy buenas tardes. Contamos también, bienvenido Esteban, contamos también Gracias. con la presencia de la maestra Sara Elena Viveros Ramírez, responsable del grupo de investigación de comunidad sustentable de la UAM Azcapotzalco. Gracias, Ramiro. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente. Gracias, Sara. Y está con nosotros el maestro Ricardo Aguilar Quesadas, profesor investigador del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. Bienvenido, maestro Ricardo. Gracias, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta cuarta sesión. Muy amables. Sí, y un servidor, Ramiro Salgado, maestro del Departamento de Evaluación del Diseño de la UAM Azcapotzalco. Les recordamos que nuestras fechas se han ido alternando martes, miércoles. La próxima sesión y última de este seminario será el miércoles 28 de octubre. Les invitamos a revisar sus correos unos 10 minutos antes de esa sesión de cierre. Para dar inicio a esta cuarta jornada, permítanme presentar a la maestra Mónica Rodríguez Alonso, que nos dará la primera ponencia el día de hoy. La maestra Elvia Mónica Rodríguez Alonso es diseñadora gráfica por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Cuenta con una maestría en Administración en Organizaciones, realizada en el posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es apasionada del diseño gráfico, la creatividad, la mercadotecnia, la publicidad y la planeación estratégica. Ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente dentro de la industria farmacéutica y de consumo, en áreas como creativo, planning y servicio al cliente, en empresas como Ogilvy & Mather, Cegedim Relation Management México, entre otros. Actualmente colabora como directora de planeación estratégica en Morfina Comunicación. Paralelamente, por más de 15 años, se ha desempeñado como catedrática de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en la UNAM para la licenciatura de diseño gráfico, impartiendo asignaturas durante este tiempo como ilustración, diseño editorial, seminario de titulación, habilidades creativas, gestión del diseño y campaña publicitaria principalmente. Dentro de sus participaciones y logros más importantes contamos a nivel de académico. Fue ganadora en el primer concurso universitario en la campaña publicitaria 2017 de Unifin, como asesora titular con el proyecto de campaña M+A de los alumnos Alberto Crespo Picasso, Mariana Hernández Canchola, Juan Antonio Torres César, Moisés Pureco Vázquez, en la licenciatura en diseño gráfico en la materia de campaña publicitaria. Colaboró como organizadora del evento Siglo Bauhaus en diseño gráfico Acatlán, con el apoyo de la Jefatura de Diseño Gráfico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Dentro de sus principales exposiciones y diseños a clientes destacados en el nivel profesional, ha trabajado con clientes tanto en lo gráfico como en la parte empresarial, como GlaxoSmithKline, Pfizer, Novartis, Sanofi, Coca-Cola, Unilever, MSD, Syngenta, AstraZeneca, PLM México, Nestlé, Teva, Merck Senorol, Colgate, Takeda, Fundación Donde, entre una larga lista que nos llevaría mucho tiempo leer aquí. Del 2011 al 2017 fue jurado de los premios ASPID de Publicidad Iberoamericana de Salud y Farmacia en México. Dirigió y presentó a nivel nacional el estudio de mercado titulado Usos y hábitos de consulta de los diccionarios de medicamentos para el sector farmacéutico mexicano. Demos la bienvenida a la maestra Elvia Mónica Rodríguez Alonso, quien nos presentará su ponencia Lo cotidiano de lo cotidiano
en el diseño. Bienvenida, maestra, adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Este seminario ha sido excelente. Les comentaba a nuestros anfitriones que ha sido una experiencia increíble, tanto como ponente en esta ocasión y también estar del otro lado, ¿no? Como están ahora el día de ustedes. Agradezco mucho la invitación y espero que la plática que hoy les comparta sea de su agrado. Voy a compartir mi pantalla. Y les anticipo que voy a apagar mi cámara porque he tenido problemas de conexión y no quisiera que se cortara la transmisión. ¿Sí ven ahí mi pantalla? Sí, se ve perfectamente. Perfecto, gracias. Bueno, mi plática la denominé lo cotidiano de lo cotidiano en el diseño, porque me pareció interesante indagar más sobre este término, de lo cotidiano y vincularlo con mi pasión, que es el diseño. El diseño tiene muchas manifestaciones de creación y más cuando es un quehacer profesional constante que cuenta con diversas vertientes para verse reflejado en un proyecto final con nuestros clientes. Comenzaré con una breve definición que retome de la RAE, donde nos dice que la palabra cotidiano se deriva del latín quotidianus. Es un adjetivo porque se emplea para hacer referencia a aquello que ocurre a diario habitualmente. Como sinónimos están otras palabras como diario, corriente, común, habitual, frecuente, costumbre. Lo cotidiano está marcado por rutinas que forman parte de las actividades o tareas que se repiten día a día. Algo interesante que encontré y les quiero compartir al entender estas definiciones y al relacionarlo con el diseño, me encontré con Joseph Albers. Él en 1928 nos planteaba que diseñar es planear y organizar. Me pareció interesante su aportación porque desde entonces ya marcaba la importancia de cómo organizar nuestro trabajo dentro de las actividades de diseño. Así como Rewish, que nos menciona que el diseño es una actividad creativa que supone la existencia de algo nuevo y útil sin existencia previa. De esta definición lo que me encanta es que nos diga que que el diseño es una actividad creativa y que de ahí radica la importancia de nuestra existencia como diseñadores. Y ahí recuerdo un poco la plática de la semana pasada con la maestra Fabiola, que nos decía que el diseño es accionar y qué padre que nosotros accionemos de forma creativa. Tenemos a otros teóricos como Wissous Wong, que yo creo que la mayoría lo conocemos, y nos dice que el diseño es un proceso de creación visual con un propósito. Esto es otra clave súper importante porque está en los objetivos o metas que debemos de tener para iniciar nuestro proceso creativo, para sustentarlo en la funcionalidad que va a tener ese diseño que desarrollemos para implementarlo en determinado contexto. Y quiero concluir la parte de las definiciones con Frascara, muy a su estilo, nos define que el diseño es una actividad vomitiva, abstracta, que implica programar, proyectar, coordinar una larga lista de factores materiales y humanos, traducir lo invisible en invisible y en definitiva comunicar. Aquí vemos cómo se vuelve a coincidir con la primera definición que nos señala Albers en términos de planificar y organizar. Planificar y organizar van a ser las palabras vinculadas a lo cotidiano con lo cotidiano y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta plática. Quiero compartirles unas opiniones. Me tomé la libertad de invitar a unos amigos virtualmente, ¿no? Que van a estar aquí acompañándome en algunos videos
y los invité para que me regalaran una opinión en relación de lo cotidiano en el diseño, en relación a su experiencia. El trabajo en Bala se lleva organizado semana con semana, un poco durante este periodo de la pandemia, y es importante entender eso, cómo nosotros nos podemos organizar como diseñadores más allá del trabajo, digamos, que requiere y que de repente puede ser tan volátil como en esta parte creativa. Es importante para nosotros organizar los tiempos y entender qué le vamos a dedicar a cada cosa. Ha sido un poco extraño, sobre todo porque al estar en la casa de repente se vuelve lo que ya hemos escuchado tanto, muy absorbente. Estamos haciendo una cosa y pasamos a hacer otra, y de repente nos vemos ya inmersos en un montón de situaciones y no detenemos ni una ni otra, a diferencia de, por ejemplo, lo que pasa ya en el trabajo, en el estudio, en donde sabemos a qué hora llegamos, cuál es la hora de la comida, a qué hora salimos. Aquí, digamos, no hay un límite. Sin embargo, nosotros puedo decir que acá en Bala hemos ordenado de alguna forma el trabajo con el ánimo precisamente de entender cuál es esa lógica que nos va a convenir a todos para que podamos tener espacio, por ejemplo, para comer o para distraernos o para caminar o para lo que sea que hacemos. ¿Qué hacemos en el estudio? Y algo que es importante y que toca esto de lo cotidiano, pues tenemos ahorita un montón de limitantes. Evidentemente no podemos estar en contacto como estábamos en el estudio, volteando de repente a ver al otro y resolviendo cosas, platicando, contrastando ideas. Aquí se ha vuelto mucho más complicado y asignamos, digamos, determinadas horas en el día o momentos para conversar y hacer de repente esa clase de contrastes o solucionar aspectos ya de la administración del propio estudio. Sin embargo, el trabajo propio de lo que sucede pues sigue siendo creativo y necesitamos resolver las cosas de la mejor forma, incluso con los propios recursos que tenemos aquí. Yo les puedo compartir, por ejemplo, que actualmente estamos trabajando en un proyecto de señalización para Auditorio Nacional, en donde estamos resolviendo toda la parte de áreas públicas y privadas. Y apenas, casualmente, con esto, a partir de esta pregunta, surge una duda. Hemos hecho muchas visitas, tenemos varios documentos, ya vamos en un proceso bastante avanzado, pero hoy nace una duda y que tiene que ver con la parte del estacionamiento de Auditorio Nacional. Dentro del estacionamiento tenemos que resolver cómo la identidad de alguna manera se plasma en ese punto tan importante. ¿Qué pasa en un estacionamiento? Un estacionamiento no es un lugar, digamos, en donde debemos de pasar tanto tiempo como en el lobby, puede ser, pero indudablemente eso forma parte de la experiencia de la marca. Desde que yo llego al estacionamiento tengo que sentir que es el estacionamiento de Auditorio Nacional. Entonces, un factor que conversábamos aquí en el equipo era cómo íbamos a hacer, entre muchas otras cosas, la representación de la idea o esta bajada del gran concepto de la identidad hacia las columnas. Un factor que puede resultar muy práctico, pero que al no estar directamente en una visita como constante hoy por todas estas limitantes, tenemos que solucionarlo de alguna forma. Entonces, lo que parte de la idea tiene que ver con una línea que cruza transversalmente a la columna, y esta línea en esta parte va a llevar información y aquí va a llevar otra clase de información. Pero la parte interesante de todo esto era que estábamos en un contraste si hacíamos la línea totalmente recta o le dábamos este nivel de inclinación, esta diagonal, que forma parte de la identidad de Auditorio Nacional. Y si se dan cuenta, bueno, pues esto es basura para efectos prácticos, pero en este caso nos funciona mucho porque a través de un video con el cual nosotros estábamos jugando sobre esa situación, entendemos si esto funciona. No somos arquitectos, trabajamos con arquitectos y diseñadores industriales, y ahí en esa clase de contrastes es donde precisamente nosotros entendemos si parte de la identidad funciona. Definitivamente este factor que nos pone contra las cuerdas tiene que exaltar nuestra propia creatividad para solucionar esta serie como de cosas. Y en general les puedo decir que eso es lo que sucede en mi día a día. Entender de la mejor forma cómo puedo ocupar el espacio para intentar solucionar las cosas en las que estamos inmersos y un poco organizar el trabajo en el estudio para que todo vaya saliendo en tiempo y forma.
Definitivamente creo que es una responsabilidad de los diseñadores entender esta parte de la organización, indudablemente, ¿no? Y ahora creo que queda mucho más claro que así debería de ser para todos. Precisamente, coincido con el maestro Bedoya y me lleva a la importancia que tiene el organizarnos y retomar aspectos que nos enseñan en la universidad, que en este momento quizás no lo valoramos o consideramos hasta que estamos inmersos en esta realidad laboral. Les hablo principalmente de las metodologías, donde en el salón de clase nos hablan de Bruno Munari, Christopher Jones, Víctor Papanek, Abraham Mols, entre otros, así como el modelo de la Huamasca-Potzalco, acompañado de diversos conceptos como semiótica, gestalt, lenguaje visual, color, forma, gestión, diseño, entre otros. También nos hablaban de la creatividad con la lluvia de ideas, proceso de bocetaje, pensamiento creativo, ejecución creativa, domis, calidad gráfica. Ahora, a ustedes los bombardeamos con términos que van a la par a lo anterior, vinculado con la tecnología, con temas como e-commerce, redes sociales, plataformas digitales, como las que estamos utilizando actualmente en este seminario, realidad virtual, inteligencia artificial. Esto nos lleva a que estos conocimientos que adquirimos en nuestra vida académica se combina con nuestras habilidades, donde también debemos de aprender a planear y organizar, que esto está muy relacionado con la gestión del tiempo para ejercer nuestras tareas o actividades como diseñadores. Esto es lo cotidiano para nosotros, lo que vamos a ir fortaleciendo en el día a día para generar experiencia. Les comparto otra opinión. Cotidiano dentro de lo cotidiano en la oficina, en la agencia, es trabajar en equipo. La verdad es que muchas veces cuando estamos en la escuela como que nos da roña trabajar en equipo. Siempre estás con tu amiguito, con quien sabes que diseña bien, con quien a lo mejor no es tan maletón, pero en la agencia no es así, ¿no? Lo cotidiano es que somos multidisciplinarios, somos muy versátiles y sobre todo somos muy adaptables, porque no siempre trabajas con el mejor diseñador, ni con el mejor arte, ni con el mejor copy, porque todos somos iguales, porque los egos se quedaron afuera de la puerta de la agencia. Entonces creo que los mejores creativos, los mejores publicistas y los mejores diseñadores que yo conozco han aprendido a dejar ese ego a un lado y han aprendido a escuchar, han aprendido a aprender de los demás y sobre todo han aprendido dentro de lo cotidiano cada día a entender mejor a su equipo, a pensar en conjunto. Y muchas veces lo subestimamos, porque muchas veces uno trata de destacar, uno trata de estar bien, uno trata de subir de puesto, pero uno no es nadie sin su equipo de trabajo. Entonces creo que eso es fundamental dentro de lo cotidiano en la agencia. Y sobre todo tomar mucho café. Bueno, disfruto mucho la diversidad de opiniones y que nos compartan sus experiencias. Con esto pretendo decirles a nuestros queridos alumnos que retomen y aprovechen lo que nos brindan nuestros maestros en el salón de clases. Y si consideras que un maestro no cumple tus expectativas, busca e investiga en otros espacios. Ahora tú tienes esa gran oportunidad que nosotros no teníamos en su momento tan a la mano, como es esta apertura digital con el Internet. Puedes llegar a muchos contextos por conocer y aprender más. Todo esto te va a servir para tu desarrollo profesional en el ámbito laboral, ya sea en un despacho, una agencia o empresa, que te brinden la oportunidad de aplicar todo este conocimiento. Tómalo como una inversión en ti mismo. Eso es lo que hará que lo hagas con mucha pasión. Retomemos la importancia de la metodología. Aunque no lo crean, en el mundo laboral
no estamos no estamos como todo el día diciendo, vamos a trabajar ahora con la metodología de Papanek o Munari. No, no es así, pero este argumento teórico se vuelve una herramienta cotidiana para nuestro quehacer como diseñadores. Hoy en día está en tendencia el modelo Design Thinking, que consiste en 4 etapas, donde comprende la planeación. En esta etapa es de las más importantes y que generalmente no le damos la importancia debida. Aquí es donde vamos a generar esa empatía con nuestro cliente y con lo que vamos a crear. Por eso es relevante la investigación y el análisis que realicemos con los contextos con los que nos vamos a involucrar. La organización. Aquí es donde retomaremos nuestras herramientas teóricas y básicas para establecer roles y funciones para ejecutar la siguiente fase, que consiste en generar nuestras ideas con el equipo para obtener una propuesta de valor que cuente con una estrategia para poder desarrollar nuestros prototipos de diseño. Para finalmente estar en esta etapa de control, donde se lleva a cabo la valoración de dichas propuestas a través de la presentación final ante nuestro cliente, para tomar las decisiones de implementar nuestro proyecto de acuerdo a la planificación y ejecución de tiempos en el mismo. Esto que les explico es nuestra forma de trabajar, en algunas ocasiones con más fases que otras, y observen, si lo vinculamos con lo que nos han enseñado en nuestras clases, es precisamente una metodología, que la única variante son los términos o títulos que se emplean con las mismas, como con el modelo general del proceso de diseño de la UAM. Les comparto otra opinión. Como todo en la vida, de pronto haces cosas totalmente en automático y eso obedece a un proceso de aprendizaje dependiendo del nivel en el que te encuentres. Yo recuerdo cuando empecé y todo era totalmente nuevo. Ninguna labor era fácil en el momento en el que yo ingresé a una agencia. Y sobre todo, pues por un tema de experiencia, ¿no? La experiencia que me había dado la escuela sí era bastante buena, pero era solamente una base. Cuando yo entro definitivamente veo que hay un ritmo distinto, una velocidad impresionante y miles de procesos que en su momento me llegaron a rebasar. Sin embargo, disfruté totalmente esta curva de aprendizaje y hoy, pues lo cotidiano para mí es mantener mi mente totalmente fresca, darme el tiempo de sí ver las redes sociales, de ver un poco la parte de YouTube, pero con ojos más de inspiración más que de usuario. Porque una buena idea puede estar en cualquier lugar y depende de ti ver realmente que esa idea se encuentre ahí. Además de que constantemente tengo que estar en revisión del mail a cada momento y es como programar a tu mente en ese instante en el que estás haciendo otras tareas, pero estar volteando a ver también el mail porque es importante identificar si llegó algo nuevo en el proceso, si hay ajustes dentro de los proyectos que estás haciendo, incluso nuevas solicitudes. Pero también es muy importante como líder de equipo, de pronto voltear a ver esos mails y no solamente contestar por contestar, sino también meterle foco porque en algún momento es ideal tratar de regresarse con cuentas a cuestionar si la solicitud es correcta o no, porque de pronto caemos en el error de solamente decir que sí o que en un momento lo contestamos cuando no nos damos cuenta de que la solicitud probablemente podría ser mucho más grande. Adicional a eso, uno se acostumbra mucho a toda la parte de los bomberazos que van llegando en el momento, ¿no? Hay cosas que suceden que salen de nuestro control, pero algo bien importante y bien padre de todos los bomberazos es que son como un nitro a tu experiencia totalmente. Porque sale de lo habitual y a pesar de que tengas un dominio de todas las habilidades a un cierto nivel, te rebasa en algún momento y sientes esa adrenalina de querer tratar de responder y de salir adelante para darle el mejor resultado al cliente o incluso al proyecto en el que te encuentras en ese momento. Entonces,
los bomberazos llega un momento en el que los dominas totalmente. Y es padrísima esa experiencia, te llena, realmente es muy gratificante cuando te das cuenta que, a reserva de que tienes muchas tareas alrededor de ti, que hay un equipo que sí te respalda y que tienes que estarlo revisando constantemente, y que tienes que estar absolutamente en todo, porque tienes que diseñar, tienes que pensar, tienes que crear, pero al mismo tiempo también debes de ponerle foco a todas estas tareas. Puedes llegar a tener 5 o 10 proyectos en algún momento y todos muchas veces te van a tocar que los entregues exactamente casi por un minuto de desfase con uno versus otro. Pero si tú tienes una muy buena visibilidad con el equipo, eso va a facilitar que todas las tareas se cumplan con una gratificante felicitación, o incluso saber que entregaste todo con un dominio excelente. Y eso va a depender mucho de estos skills. Por eso lo digo, ¿no? Todo es un proceso. Llega un momento en el que todo es totalmente automatizado y lo haces del día a día. Para mí ya es algo habitual el estar haciendo todas estas tareas al mismo momento. No fue fácil, pero insisto, el proceso es totalmente gratificante. Y cuando te encuentras en esta recta final en la que llega al final del día y te das cuenta que todas las tareas las cumpliste cabalmente, que incluso tu equipo pudo salir avante, es cuando realmente te das cuenta que todo lo que hay detrás y que todo lo que previo tú no lo veías como cotidiano, hoy ya es más que cotidiano, pero más allá de hacerlo cotidiano per se, es darte cuenta que tienes un cierto dominio y que de pronto, aunque el terreno pueda parecer que está como muy escarpado, lo haces planito con toda esa experiencia que traes detrás. Les traigo un ejemplo que va muy relacionado a lo que nos platica Luigi en cuanto a lo cotidiano en tu trabajo. Y vean, a veces no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo en el día a día, pero todo este producto final que desarrollamos a nivel creativo es lo que hemos fundamentado o fomentado en nuestro salón de clases. Este ejemplo que les traigo es un caso de éxito en FESACatlán con la materia de campaña publicitaria, donde se tuvo la oportunidad de invitarnos a través de una convocatoria que generó el cliente para plantearlo a las universidades La Salle y a nosotros. Con este esquema les ejemplifico brevemente el proceso que tuvimos durante el semestre en el desarrollo de este proyecto. El cliente va a nuestras universidades a exponer a los alumnos el brief. Lo interesante de esto es que los alumnos presenciaron esta dinámica con un cliente real. Se realizó la participación de proyectos con los alumnos tanto del turno matutino como vespertino. Posteriormente viene la selección de proyectos para finalmente darnos el resultado final de ser ganadores del primero y tercer lugar. El éxito de esto radicó que durante el semestre trabajamos con la metodología de Design Thinking para lograr cubrir todos los aspectos que nos solicitaban en el brief de la convocatoria, donde nuestros objetivos de aprendizaje se enfocaron principalmente en la investigación para profundizar en el contexto, en este caso el financiero, y créanme que fue bastante caótico, y lograr comprender perfectamente la solicitud del cliente. Los alumnos aprendieron a tener contacto directo con el cliente para poder iniciar su proceso creativo, para plantear su propuesta de campaña y obtener como solución final lo que el cliente esperaba de dicha solicitud. Les comparto un reel que realizó el cliente mostrando este caso de éxito para su marca, donde los ganadores tuvieron la oportunidad de vivir y aprender de esta experiencia. Considero importante compartir evidencias académicas para que nuestra comunidad se motive y vea que lo que se aprende día a día se aplica de manera real y que es valorada la calidad creativa que se ejerce en nuestras universidades.
Ahora les comparto una opinión de Pacho en qué les recomendaría a ustedes de lo cotidiano en el diseño. Puedo recomendar a alumnos de diseño, futuros publicistas, creativos, gente que quiera vivir en este ramo, viajen. Y no tienen que viajar fuera de México. Conozcan otros lugares, vayan a un pueblo mágico, vayan al pueblo de sus papás, escuchen historias, nútranse de todo lo que hay afuera. Porque yo sé que hay mucho Pinterest y yo sé que hay muchísimo... Hoy en día, antes nosotros comprábamos libros y eran muy caros poder ver diseños de la India o de Asia. Hoy en día abres Pinterest, abres un montón de referencias con Google. Qué envidia, pero eso también nos está quitando una herramienta que antes teníamos muchos los diseñadores más old school, que eran todas estas experiencias, y creo que ya las han vivido en la escuela. Los que han podido ir a excursiones seguramente se han nutrido de otras cosas con otros proyectos. Los que han podido compartir su trabajo con otras personas, con otra idiosincrasia, con otra cultura, aunque no sea positiva, siempre te nutre en tu proyecto. Entonces, el consejo es, viajen, así sea a la Alameda, al kiosco de su cuadra, siempre van a encontrar gráfica, siempre van a encontrar historias, siempre van a encontrar inspiración hasta del collar del perro, del patrón del suéter del gato, de la luna, de las estrellas. Y si pueden salir del país, bueno, qué oportunidad tan envidiable, porque también es otra cosa, ¿no? Tu mundo se va expandiendo y tus posibilidades también empiezan a crecer. Entonces, yo les diría eso. Y diviértanse mucho siempre, porque si no te diviertes, es muy triste, ¿no? Yo todos los días me despierto y me canso de trabajar, pero siempre estoy divirtiéndome en cada proyecto porque te reta y te enseña que estamos en una profesión privilegiada. Imagínense y no estoy demeritando ninguna profesión, por mucho menos, pero por ejemplo mi madre es contadora, siempre ve prontuarios fiscales, siempre son fórmulas, siempre ve lo mismo, siempre es esa estructura, ¿no?, de la contaduría. Nosotros hoy un día haces un proyecto y me ha tocado, toallas sanitarias, fórmulas lácteas, de repente una identidad corporativa para un brujo, aeropuertos, automotriz, industria, metalurgia, vegetales, food service. Qué rica es nuestra profesión, ¿no? Entonces, nunca nos aburrimos. Pues ahora les voy a mostrar el lado contrario de la moneda, cuando a veces hacemos las cosas por hacerlas sin conocimiento de causa, y que es válido también porque lo hacemos, pero pues también podemos llegar a caer en el caos, ¿no? Pongo aquí un breve esquema, ¿no?, de que esta sería como nuestra metodología diaria, por denominarlo de alguna manera. Y es que es cuando no estamos tan conscientes de lo primordial que es apoyarnos con métodos de trabajo. Vean lo que nos puede suceder en el día a día. Empezando con la fase con cliente, nuestro primer contacto a través del brief para identificar o conocer la información. Nosotros, cuando ya tomamos el brief, pues ya creemos que ya tenemos toda la información con el cliente, nos vamos corriendo, ¿no?, con el equipo, pues para empezar a organizarnos, ¿no?, a definir esas tareas, a establecer tiempos de entrega, y llegas con el equipo y te dicen, ¿cómo? ¿Otro brief? ¿Quién lo empezará? Y bueno, obviamente, para variar, siempre el equipo está hundido, y como no tenemos procesos o métodos de trabajo establecidos, pues se vuelve en parte caótico, ¿no? Pero bueno, cuando logramos organizarnos y aclarar las dudas, emprendemos la parte de la ejecución para desarrollar lo solicitado. Y ya saben, vienen otro tipo de preguntas, ¿no?, en donde viene también primero el equipo de cuentas y nos dicen, oigan, ¿cómo van?, ¿no? Y el equipo creativo, pues, ¿de qué me hablas?
pues esto urge, ¿para cuándo es? No tenemos nada, ya saben, miles de cuestiones, ¿no? En donde nos lleva también a que ya tenemos la fecha de entrega en línea, en presente, y tenemos que presentar la propuesta con nuestros clientes y también viene la otra, ¿no? De no le gustó, muchos cambios, más trabajo, terminaremos muy tarde y bueno, cuando ya lo logramos, ¿no? Decimos por fin, ¿no? Por fin quedó el cliente satisfecho. Y esto también se vuelve cotidiano, pero al final se vuelve un caos, ¿no? Y es por lo que les decía, no tenemos estos procesos y tenemos estas dos palabras clave que nos mencionó Albers al principio, planificación y organización. Y si lo logramos hacer, pues créanme que no vamos a caer en ese caos, ¿no? Esta lámina me encanta, sobre todo compartirla con mis alumnos en la materia de gestión, porque les digo, es que esto lo grafica increíble, ¿no? Nos dice de alguna manera la percepción de cada una de las áreas que están vinculadas con el cliente, ¿no? Por ejemplo, la primera donde nos dice cómo lo explicó el cliente es cómo lo recibió el equipo de cuentas, luego cómo lo va proyectando hacia el equipo de planning, ¿no? Cómo lo entendió, cómo lo van diseñando, cómo se programa, ¿no? Con la parte digital, cómo lo describe el de ventas. Y esta parte donde dice cómo fue documentado el proyecto me encanta porque de verdad a veces sucede que nadie tiene evidencias ni de una minuta, el brief incompleto, en dónde quedó, dónde está la referencia, ¿no? Y siempre como que eso se pierde, ¿no? Lo que se instaló, lo que le cobramos al cliente, ¿no? Esta es típica, ¿no? De casi le cobramos una feria y le entregamos pues prácticamente nada, ¿no? Cómo es nuestro soporte técnico y qué era lo que realmente necesitaba el cliente. Y parece esta imagen como de risa, pero creo que al final hay que tomar conciencia que si retomamos esta parte de la planificación y la organización en nuestro día a día, vamos a sustentar nuestros métodos de trabajo y eso va a hacer que sea más eficiente lo que estemos realizando. Les comparto otra opinión. Mi generación creció en un punto en donde el Internet apenas cobraba vida. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando y YouTube apenas era una pequeña aplicación que no teníamos tanta idea de para qué servía, no solamente era un repositorio de videos, pero no había un propósito en particular. Una función específica para las redes sociales pues tampoco existía como tal y tan definida como hoy. Incluso no habían cursos en línea. Si yo hubiera tenido todo esto a mi alcance en su momento, no hubiera dudado en ningún momento de ocupar todo este tiempo para devorar todo el conocimiento que yo pudiera y ponerlo en práctica. Porque al final lo que yo estoy buscando, lo que estaba buscando en su momento era tratar de ser un mejor profesionista, encontrar una buena idea, y no dudo que muchos de ustedes incluso también estén tratando de buscar la manera de generar desde una línea de ropa, un videojuego, crear una propia empresa, una marca, etc. En Internet hoy hay mucho que aprender, hay mucha experiencia. Sobre todo, hoy es más fácil poder intercambiar experiencia con gente de otros países y ya no solamente de aquí, sin salir de nuestro territorio, ¿no? De no tomar un avión necesariamente, y podemos tener una conversación a distancia para poder saber qué es lo que ocurre, cuáles son las tendencias y cómo llenarte de esa inspiración para romperla en grande. Creo yo que ustedes tienen una gran oportunidad, no la desperdicien, de verdad. Es un tiempo bien valioso y ocúpenlo para mejorar todas las áreas de oportunidad que ustedes tengan. Sean críticos y duros con su trabajo. Busquen fuentes de inspiración. Además, manténganse totalmente frescos siempre. Nunca saben dónde vaya a haber una muy buena idea. Nunca menosprecien a nadie por una idea, la que sea. No sabemos el día de mañana si esa persona incluso va a ocupar un puesto importante y puede representar en algún momento un área de oportunidad para ti o una oportunidad de ingresar a alguna compañía. Por eso es muy importante también otro valor. La humildad en esta carrera es súper importante. Y ser diva no nos lleva a ningún lugar
Yo creo mucho No, que la humildad te permite aprender de lo que te rodea y de todos, porque insisto, una buena idea está en cualquier lugar. Y como creativos, nosotros tenemos que voltear a ver cómo podemos sacar lo mejor de esa idea y transformarla. Y ahí hay otra cosa súper valiosa, ¿no? Todos sí, pero les voy a dejar para hacer unas pruebas. somos creativos de nacimiento. Simple y sencillamente nosotros de profesión nos encasillamos en una dirección en particular, en una solicitud. Gracias. Y fomentamos mucho esta inspiración al cerebro. Entonces, no pierdan ese foco. Por eso les pido que se inspiren, que se metan mucho con ojo crítico a cualquier plataforma que para ustedes sea la ideal para poder inspirarse. Behance, Pinterest, YouTube, el propio Facebook, hasta los mismos memes son un tema de inspiración porque están basados en algo que ocurre en nuestra actualidad, y eso no es otra cosa más que insights, ¿no? Tratar de entender cómo lo capitalizaron para con una sola imagen poder expresar todo esto es una gran idea. Los memes son de verdad una gran idea creativa que se puede explotar mucho, y eso es a lo que me refiero. No menosprecien jamás una idea. Aprovechen el regalo de su edad para darle la vuelta a alguien de la mía. He tenido apenas la oportunidad de conocer a un chico de 17 años que tiene un conocimiento enorme en toda la parte de redes sociales y de monetización de páginas, simple y sencillamente porque le encanta hacerlo. Y de verdad, el conocimiento es equiparable a alguien que ya lleva años de experiencia en el área digital. Me llena de orgullo saber que hay gente así, y que también vamos a encontrar gente en el camino que de repente a veces no tenía las bases que ustedes, pero simplemente porque le dedicó ese tiempo, alcanzó una experiencia mayor. Llénense de horas de vuelo. Esto también es mucho de llenarse de horas de vuelo, de no despegarse de la computadora, no en el mal sentido, sino para cada vez crear un proyecto diferente. Terminen uno, inicien otro, llénense de tareas, llénense de muchas, tantas, que casi no puedan dormir. Y esto no es malo, insisto, son horas de vuelo. Son horas de vuelo que el día de mañana les van a servir para ganar toda la experiencia del mundo. Están compitiendo con mucha gente que tiene muchas ganas y que al igual que lo que les estoy diciendo, están tomándolo en cuenta, ¿no? Hay muchos cursos gratuitos, hay muchas fuentes de información. Antes, incluso cuando yo salí de la universidad, teníamos nosotros que buscar a alguien para generar un proyecto, ¿no? Para generar una idea, para generar un logotipo, para generar una marca. Hoy ya no es necesario forzosamente tener que agarrarse de un cliente. Hoy puedes hacerlo con tus propias ideas. Hoy puedes agarrar cualquier tutorial y transformarlo. Ocupen su tiempo en todo esto que realmente va a hacer que sean un mejor profesionista, sean apasionados, amen lo que hacen y sobre todo échenle muchas ganas, porque la actitud junto con las ganas y la disciplina van a hacer la diferencia ante cualquier profesionista que se encuentre. Totalmente de acuerdo. Otro caso que les quiero exponer es más del ámbito laboral, relacionado indirectamente con el diseño, porque este ejemplo se ejerce más dentro del área de marketing, donde nuestras profesiones están muy relacionadas con otras disciplinas. Pero la intención con esto es demostrar que en lo cotidiano de lo cotidiano está todo el conocimiento y aplicación de metodologías para alcanzar los objetivos establecidos. Dentro de esta área de negocio se manejaban estos servicios, los cuales se contaba con una metodología para desarrollar el producto de investigación que se solicitaba, y observen que para cada servicio se contaba con su propia metodología. En este ejemplo solo les muestro 2 de los 5 servicios del portafolio de negocios. El éxito de estos números radicó en el trabajo en equipo, que estaba perfectamente alineado a los procesos que se tenían a través de las metodologías para desarrollar el producto final para cada servicio. Otra muestra que implica contar con un objetivo específico que nos lleva a definir una estrategia para llevar a cabo una acción, que es lo que comentaba al principio y que coincido mucho con la maestra Fabi, que el diseño son acciones. Y así es como se vislumbra para lograr un vínculo o conexión con nuestro usuario final. Un último ejemplo
En este caso les quiero mostrar la planificación y organización de equipos de trabajo y sobre todo multidisciplinarios para lograr esta tarea que nos asignaron, que era crear el evento de la facultad, el evento Siglo Bauhaus en Diseño Acatlán, donde los alumnos demostraron que bajo una dirección y proceso de trabajo podíamos cumplir con lo que nos establecieron en poco tiempo, incluso diría que récord por la magnitud del proyecto. Ellos crearon la imagen gráfica, el concepto del evento, la musicalización para todos los gráficos digitales, que incluso les traigo un ejemplo rapidito. Y aquí los chicos desarrollaron estos pequeños banners digitales que estuvieron en nuestras redes de todos nuestros ponentes, tanto para conferencias y talleres. Esto es otro ejemplo de éxito que me llena de orgullo por la entrega de cada uno de los involucrados que con su pasión hicieron que esto concluyera en un gran éxito de trabajo colaborativo, mismo que los alumnos aprendieron que proyectos como estos llenan nuestro día a día y lo hace cotidiano dentro de nuestra profesión en el ámbito de diseño y afines. Algo que es muy cotidiano en mi vida académica es compartir con mis alumnos este tipo de experiencias, brindarles las herramientas necesarias para que realicen proyectos como estos ejemplos y trasciendan en su vida profesional como diseñadores. Les comparto la última opinión del maestro Enrique Bedoya. Pues mi recomendación para todos los alumnos, yo soy egresado de la UAM, por cierto, y algo que me parece interesante y que platicaba apenas con Moni es precisamente tener una metodología. Muy importante, nuevamente el tema de la organización es fundamental para poder trabajar en cualquier área que tenga que ver con diseño. Y creo que ese sería como el primer factor que yo les recomendaría, que se organizaran, que entendieran precisamente qué es lo que van a hacer antes de entrarle directamente al trabajo como creativo. Que seguramente es lo más rico, pero también hay que entender cuánto tiempo le podemos dedicar. Por ahí hay una anécdota muy rápida que les cuento en donde nos contaban de un proyecto que tenían que hacer alguien y el proyecto tenía que salir en 3 días. Y tenía que salir, cuando hablo de tenía que salir, tenía que producirse en 3 días. Entonces nos comentaban que alguien hizo algo increíble, pero que tenía que llevarse un proceso de 6 meses para producir eso. Entonces, es entender sobre todo las cosas. Puede estar muy bien lo que se cree, lo que se genere, pero si no salen los tiempos, no funciona. Entonces, no es solo la parte de la creatividad, sino entender para qué y por qué estamos trabajando. Me parece fundamental. Entonces, yo les diría que ese es el segundo punto. Cuando piensen, cuando estén creando, cuando estén trabajando en esa parte, me parece importantísimo que entiendan para qué es. Y que si lo que van a hacer de verdad funciona para eso, está correcto. Y cómo incluso ustedes pueden optimizar ese proceso de diseño, ya sea ahorrando dinero, que su repercusión en la huella de carbono, por ejemplo, sea mucho menor al que se cree. No es crear por crear. Y hoy más que nunca lo estamos viendo frente a esta situación de salud que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el segundo punto, entender por qué y para qué estamos diseñando. Y el tercer punto que me parece fundamental es que al estar ustedes estudiando, yo les recomendaría que sean audaces, que creen ahorita, que es un momento en el que seguramente ustedes pueden hacer muchas cosas desde su propia creatividad. Y no es llevarlas a cabo, sino aventarse, entender que en este punto en el que están ustedes tienen esa clase de posibilidades. Ya después vendrán un montón de limitantes a nivel creativo, pero bueno, estos 3 puntos de alguna manera deben de relacionarse y deben de entenderse precisamente para que nosotros como diseñadores seamos valorados como una industria absolutamente diferente, para que nos tomen en cuenta. Y de verdad, que el diseñador tiene hoy más que nunca un rol importante a nivel social frente a todo esto que está pasando. Muchas gracias.
Y bueno, para ir finalizando, les comparto esta imagen que me encantó. Así que la tomé prestada de LinkedIn para hacer el cierre de esta plática. Algunos nos dirían que no es gran ciencia lo que hacemos los diseñadores, pero nuestra disciplina está comprometida con la sociedad. Por lo mismo, debemos ser conscientes que nuestra formación académica es nuestra base de conocimiento para incrementar nuestra experiencia. Les recomiendo paciencia. En verdad, el diseño o cualquier otra profesión es de aplicar mucho amor y pasión por lo que hacemos. Para alcanzar el éxito o nuestros propios objetivos debemos ser persistentes y así estará la coexistencia de nuestro ser reflejado en la creación de diseños que realicemos para nuestro entorno. Y ya para concluir, pues primero les quiero aconsejar que encuentren su misión y su visión. Esta es una base primordial de lo cotidiano. Debemos de entender en dónde estamos parados y para qué. Retomar y reforzar estas bases teóricas, estos argumentos que hacen sustentable todo nuestro desarrollo gráfico con nuestros clientes. Ahora ya tenemos el tema de la transformación tecnológica. Lo estamos viviendo, se nos vino encima. Y ahora son nuevos paradigmas del conocimiento y que lo tenemos que aplicar de momento. Ya no nos da oportunidad de pensar, ¿no? Sino que ahora ya tienes que accionar. Y no olviden estas palabras clave. Creo que a lo largo de la plática se marcó muchísimo el planear y organizar, ¿no? Y eso es nuestro día a día. Y por último, pues no limites tu creatividad. Les quiero agradecer. Y creo que ya no quiere avanzar esto, pero les quiero agradecer mucho mi participación con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Mónica Rodríguez, Alonso, por su interesante ponencia y su participación. También quisiera agradecer a las personas que dieron su opinión y sus consejos, a nuestros alumnos de la empresa Bala, ¿verdad? Sí. Bueno, Bala y Morfina. Al maestro Enrique Bedoya, egresado de la UAM, a los demás no tenemos oportunidad de conocerlos, pero espero que se dé la ocasión. Como ya es costumbre, la maestra Sara Elena Viveros dirigirá la sección de preguntas y respuestas. Adelante, maestra Viveros. Muchas gracias, Ramiro. ¿Sí me escuchan bien? ¿No se oye cortado? No. Se oye bien. Ok. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. Muy interesante su ponencia. José Alfredo Díaz pregunta, ¿cómo le haces para superar la frustración de los cambios que te pide el cliente? Mira, algo que nos ha ayudado mucho es estar en equipo. Sí, yo creo que a veces nos consolamos de, bueno, tomemos calma, vamos a organizarnos. Miren, algo que me ha ayudado mucho para evitar tanto clima de cambiatitis, porque así le decimos con el tema del cliente, es platicar con él. Es la primera fase que mencionaba, el hacer empatía. Cuando hacemos empatía con el cliente, le platicamos también nuestros procesos, ellos llegan a comprender el por qué nos llevamos determinado tiempo y por qué les estamos haciendo esa propuesta. También es válido hacerlos responsables, ¿no? Cuando ellos hacen un Frankenstein de nuestra propuesta, decirle, ya no va a funcionar, porque lo que nosotros diseñamos es de acuerdo a esta investigación, de acuerdo a este desarrollo creativo, para que funcione en el canal que tú me lo estás pidiendo, ¿sí? Si ya me vas a venir con un oleaje de cambios, estamos para servirte, lo vamos a hacer, pero entonces tienes que ser responsable de que si no funciona o no se alcanza el objetivo que tú quieres alcanzar para tu marca, es porque hicimos este oleaje de cambios. Entonces yo creo que también hay que hacer esa conciencia con el cliente y pues el equipo está preparado, ¿no? De que nos puede estar sucediendo eso y es parte de nuestro día a día y lo vamos aprendiendo.
Perfecto. Muchas gracias, maestra. Valeria Guzmán pregunta, ¿cómo saber cómo cobrar sin malbaratar tu trabajo y que el cliente no se vaya con la competencia? Mira, Valeria, esa es una muy buena pregunta y la respuesta está en los procesos. Cuando nosotros medimos el tiempo de la gente, todo lo que estamos empleando en hacer un desarrollo para X proyecto, llámese el que se llame, eso nos va a ayudar a cotizar, a no desechar a nivel monetario el tiempo también de nuestro equipo, ¿no? Incluso estas horas extras nocturnas que generalmente estamos nosotros ahí, como dicen, a la luz de la vela, haciendo el trabajo, también se contabiliza y creo que el cliente también se vuelve consciente. En lo personal les puedo decir que he llegado a vender proyectos con valores monetarios altos y ha sido difícil que luego algunos clientes me lleguen a cuestionar el por qué es caro. Cuando me lo llegan a cuestionar, yo siempre llego con la respuesta y les muestro un esquema del proceso de todo lo que hacemos en la agencia y la gente que está participando, incluso tanto gente interna como externa, y externa me refiero a proveedores porque también es el tiempo que nosotros empleamos con ellos, y el cliente se empieza a sensibilizar y se da cuenta que atrás de un proyecto que él nos pide, hay mucho trabajo y mucha calidad que le estamos brindando. Y entonces el cliente se da cuenta que lo que está pagando vale, porque a veces, y digo, me pongo en el papel del cliente y no por darle la razón a veces, pero creo que está en justificarlo, en que pregunte, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y por qué estoy pagando algo que para mí ahorita es subjetivo? Porque no lo veo, ¿no? Es intangible. Pero cuando nosotros les empezamos a tangibilizar el proceso, son más conscientes, y también lo importante y que yo les puedo aconsejar es que hagan al cliente partícipe de esos procesos, que los vivan con ustedes, y entonces van a ser más conscientes de lo que le estás cobrando realmente es lo que vale, ¿no? Y que entonces van a ver el objetivo plasmado en cualquier canal y no va a haber ningún cuestionamiento al respecto. Guadalupe Ortiz pregunta, muy relacionada a esto, ¿cree importante tratar de ponerse en el lugar del cliente para entenderlo? Sí, y al ponerse al lugar del cliente, yo al cliente lo invitaría a que trabaje con nosotros, que realmente se incorpore al equipo de trabajo, porque él es la pieza fundamental de esto. Él es el que nos tiene que dar toda la información para que nosotros arranquemos esta máquina de creatividad. Sin él no podemos hacer nada, entonces tenemos que estar todos alineados, porque luego pasa lo de la lámina que les puse, ¿no? De los arbolitos, cada quien, hasta el mismo cliente tiene su propia historia, y luego nosotros, cada uno en nuestras áreas, y entonces tenemos como 20 historias diferentes y no hacemos una, ¿no? Y lo ideal es complementar esa historia y que entonces todos caminemos hacia ese objetivo y lo logremos. Ok. Stephanie Fragoso pregunta, me parece que dos de las opiniones fueron un poco opuestas. Por un lado, el salir a inspirarnos y por otro, buscar esa inspiración en las redes y la tecnología. ¿De qué manera considera que podríamos encontrar un buen balance? Pues mira, yo creo que estamos inmersos en mucha información, ¿no? Y ahorita con las plataformas digitales hay de todo, ¿no? Creo que ahí es donde entra nuestro criterio en ver qué nos puede servir o no de lo que estamos observando, sobre todo ahora en las plataformas digitales. Este seminario es un claro ejemplo de todas las personas que nos han venido a compartir su experiencia de lo que hay, ¿no? Y el cómo han sustentado toda su experiencia en teoría. Y que a veces eso lo vemos muy vago, o sea, por decirlo, en las redes sociales. Y creo que es importante ahora de aunarlo, ¿no? Para que también nuestras redes sociales, y digo redes sociales porque plataformas digitales hay muchas, pero que nuestras redes sociales no sean tan vacías, ¿no? Y creo que al final nosotros nos podemos motivar de diferentes formas, ¿no? Ya sea lo que veamos ahí o incluso en casa, ¿no? Lo que nos compartan, incluso colegas. Creo que también de los colegas aprendemos muchísimo. Si nos quitamos de esos egos, ¿no? Que también mencionaba, ¿no? De, es que yo soy el non plus ultra creativo, diseñador gráfico, ilustrador, y no me mires, no me veas, no me preguntes, ¿no? Siempre va a haber de eso, ¿no? Y no lo vamos a poder evitar. Es parte también de lo
cotidiano, ¿no? Pero creo que hay que aprender a ver qué nos puede servir de, pues, todo lo que nos rodea, ¿no? Y pues sí, como todo, las opiniones siempre va a haber esa diversidad. Es un abanico, ¿no? De colores, por decirlo, ¿no? Y va a haber muchas discrepancias también, ¿no? Ok. Javier Olivera comenta, muy interesante el punto de vista de la maestra. ¿Considera que el alumno debe de ser proactivo en su formación? Quiero decir, no quedarse tan solo con lo que se aprende en el aula. Definitivamente sí. Yo siempre los invito a que incluso hasta nos cuestionen, ¿no? Porque nosotros también estuvimos de ese lado, también fuimos alumnos, hemos aprendido, como todos, hemos tenido buenos maestros, malos maestros. Yo no digo que existan malos maestros, ¿no? Más bien, a veces no hacemos empatía también con ellos, pero si tú consideras que no estás siendo empático con tu maestro en cierta materia, busca, investiga o oriéntate hacia otra persona que consideres que te puede enseñar, y sé proactivo. La verdad es que sí deben ser proactivos y yo creo mucho en las nuevas generaciones. Me encanta dar clases por lo mismo, invitarlos, a retarlos. Yo creo que hay que retar. Nosotros como maestros tenemos que retar a ellos y ellos retarnos a nosotros también, ¿no? Porque creo que antes de la pandemia todos estábamos en un estatus de comodidad, ¿no? De conformismo, de, ay, pues es que ya está así, ya está mi clase, está preparada, los alumnos van y se sientan al salón, me salgo de mi clase, el maestro también, y ahora que nos vinieron a mover todo, porque nos movieron el piso, eso quiere decir que nos están retando. Y el reto académicamente fue que a todos nos metieran en capacitaciones, ¿no? A nivel tecnológico. Y a los alumnos también, ¿no? Que a pesar de estar en las plataformas digitales, también se tuvieron que capacitar y ahora es entrarle a muchas cuestiones tecnológicas. Entonces yo creo que sí es parte de que tienen que ser proactivos, porque la esperanza está en todos, ¿no? Y no nomás es que digan, es que son la nueva generación y ahora el mundo está en sus manos, ¿no? Está en manos de todos, ¿no? Y ahora las generaciones estamos trabajando conjuntamente y debe ser un trabajo colaborativo, ¿no? En donde se tiene que conjuntar la proactividad de ellos, la experiencia de nosotros y ser disciplinados para alcanzar esos objetivos. La última pregunta de Andrea Durán. Tomando en cuenta que en la mayoría de los casos al salir de la universidad la única experiencia que tenemos es escolar, ¿cómo recomienda impulsar nuestro trabajo en el medio? Pues en muchos empleos piden experiencia de años. Mira, yo te podría decir que hoy por hoy lo que hemos estado buscando, y te digo hemos porque yo también he estado en la parte de reclutar, sobre todo equipos de diseño, han sido diseñadores gráficos industriales, arquitectos de comunicación, publicidad, que nosotros hemos estado buscando a nuevos talentos. Y en lo que nos fijamos primero es la proactividad, ¿no? El famoso book es ver qué me puedes tú plasmar a nivel creativo, cómo puedes dar una solución gráfica al problema que yo te vaya a dar. Y eso, créanme, que luego no tiene que ver mucho con la experiencia, es más bien de habilidades, de competencias. Yo te invito a que desarrolles más eso, que le prestes más atención a todas esas habilidades conceptuales, teóricas y humanas que tengas, que las desarrolles, porque es un conjunto, ¿no? De ti mismo, y eso va a ayudar. Créeme que las puertas se están abriendo más ahora con toda esta situación y lo que se busca es eso, ¿qué me vas a aportar tú? ¿Qué me vas a dejar tú en mi empresa? ¿Sí? Porque yo ahorita tengo muchas necesidades con mi cliente. Entonces, a nivel gráfico, ¿qué es lo que me vas a aportar? Y obviamente de ahí vas a empezar a adquirir experiencia. Todos hemos partido de eso. Yo siempre les he dicho, no se pongan tampoco en ese plan de que quieres aquí a una persona que tenga 20 años de experiencia. Cuando viene el de 20 años de experiencia, no lo quieres, que porque ya está viejo, ¿no? Entonces, o sea, hay que ser congruentes, ¿no? Entonces, demos la oportunidad también a los chicos, porque si no, ¿cómo van a tener esa experiencia? También les tenemos que enseñar y ellos tienen que estar abiertos a seguir aprendiendo, pero también tienen que poner de su parte en seguir documentándose, capacitándose, actualizándose en todo eso, ¿no? Para que ellos sean ese elemento primordial en nuestras empresas.
Muchas gracias, maestra. Le pediría de favor si me pudiera escribir su contacto, su correo en el chat, porque quedaron algunas preguntas pendientes y para que se las puedan enviar. Muchas gracias. Con muchísimo gusto y muchísimas gracias a todos. Pues nada más, nuevamente agradecer a la maestra Elvia Mónica Rodríguez Alonso su brillante participación. Fue un gusto. Ojalá tengamos oportunidad, ¿verdad?, de continuar platicando sobre estos temas. En lo personal me parece muy enriquecedor para todos. Muchísimas gracias, maestra. Con muchísimo gusto y estoy a la orden de todos, y quizás mi plática fue más enfocada a estas nuevas generaciones porque con todo lo que vimos de sustentabilidad y de diseño, que se me hace muy enriquecedor, creo que es importante que ellos se incentiven, ¿no?, con todo esto que nosotros les estamos aportando. Sí, es la finalidad de este seminario, ¿no?, que se enriquezcan tanto profesores, pero principalmente los alumnos, ¿no?, de ambas universidades. Muchas gracias, maestra. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a hacer una pausa de 10 minutos. Nos vemos a las 6:20 para continuar con la ponencia del maestro Héctor López Bracho. Hasta luego.